Listo, Paz. Bueno, muy bien, muy buenas noches. Dios les bendiga, amada iglesia del Señor. Qué bueno tenerlos por acá nuevamente. Por favor, regálenme, Pastor Hugo, si ya se ve la presentación, por favor. Ya se dijo. Bueno, muchas gracias. Dios les bendiga, iglesia. Continuamos con esta tercera clase de avivamiento. Pastor Hugo, todavía falta una más. Es un tema muy apasionante y bueno, conforme el pasar de las clases, pues íbamos distribuyendo cuántas clases íbamos a ver en total. Entonces yo creo que la próxima ya es el cierre dentro de 8 días. Así que bienvenidos a la tercera clase. Vamos empezando a hacer, mis hermanos, un recorderis de la clase anterior. Veíamos los asesinos, lo que mata el avivamiento. Primero, la falta de descanso. Debemos entender que también tenemos una obra y un ministerio maravilloso a nivel familiar, en nuestros hijos, nuestra familia, y también nuestra espiritualidad, nuestra parte personal, esa comunión con Dios. También el conformismo y la tradición es algo que puede, en algún caso, también bajar un poco la fe, el avivamiento. Otro de los asesinos del avivamiento es la resistencia al cambio, ¿verdad? Y veíamos cómo Pablo era una persona que se adaptaba a los estereotipos humanos para ganarse las almas. Entonces esto lo vemos en Pablo y nos lleva a tratar de adaptarnos a la gente, pero no al pecado de la gente, ¿correcto? La comodidad puede ser también otro asesino, lo que llamamos la zona de confort. Y veíamos una frase muy maravillosa que dice: no se acomode en la iglesia porque se duerme, más bien incomódese. Siempre estemos incomodados dentro de la iglesia. Otro asesino, la falta de persistencia. Y cuando hablamos de persistencia se refiere más que todo en la oración. Vemos muchos personajes que insistieron en su oración y lograron grandes avivamientos. La falta de la fe es otro de los asesinos del avivamiento, porque veíamos que sí, la fe puede faltar, como lo vimos en Lucas 22, que la fe le faltó a Pedro. También la falta de compromiso, también el de no estar dispuestos a hacer más de lo que me toca. Entonces también puede ser falta de avivamiento, puede ser un asesino del avivamiento. Y por último, pues lógicamente la incredulidad, que es como lo que más mata la fe y mata el avivamiento. Así que vamos a terminar con esta frase para cerrar este tema. Y esta frase la dijo Charles Spurgeon. No la dije yo, la dijo Charles Spurgeon, pero comparto, siempre he predicado sobre esto. La Biblia no es la luz del mundo, es la luz de la iglesia, pero el mundo no lee la Biblia, el mundo lee cristianos. Tú eres la luz del mundo. Entonces, a través de nosotros es que se comparte el mensaje del evangelio. A través de lo que nosotros tengamos puestos, estamos revestidos de una persona de poder, de una persona transformada, una persona que tiene conexión con Dios. Entonces podemos poder llevar el evangelio a otras personas de una manera clara, de una manera contundente. Así que este es el llamado para cada uno de nosotros. Vamos entonces, iglesia y hermanos, vamos a pasar a un tema nuevo que son las 7 olas del avivamiento. Vamos a ver esos periodos de grandes despertares, de grandes avivamientos. Vamos a verlo de una manera macro y luego nos vamos a ver más adelante en unos avivamientos a detallarlos puntualmente, ¿vale? Entonces,
La primera ola del avivamiento se llama el primer despertar. Empezó por allá en 1729 hasta 1742, donde empezó en Alemania. En Alemania arranca esta historia. Alemania fue la raíz del avivamiento para Gran Bretaña y para Estados Unidos. Así se empezó a propagar el avivamiento. ¿Cuál fue el énfasis de este primer despertar, de este primer gran avivamiento? Fue predicar el evangelio, la oración y el arrepentimiento. Estos fueron los temas centrales que utilizaron personajes como de la talla de John Wesley, muy recordado, de George Whitefield, de Theodore Frelinghuysen, de Jonathan Edwards y de John Knox. Ahí me disculpan un poquito el idioma. Este avivamiento influyó por 5 décadas, aunque fue un periodo corto, digamos que tuvo un alcance hasta las 5 décadas, influenció todo ese tiempo. Algo que hizo este avivamiento muy poderoso fue que al estar más que todo expandido en Gran Bretaña, este primer avivamiento salva a Inglaterra de vivir lo que ocurrió con Francia en la Revolución Francesa. Sabemos que la Revolución Francesa fue algo muy fuerte para Francia, muchos muertos, un cambio de estilo social, de la vida política y la vida social que trajo muchos, pero muchos problemas, muertos, desastres. Este avivamiento salvó a Gran Bretaña de vivir lo mismo, Inglaterra. Vamos a ver la segunda ola que se llama Segundo Despertar, 1750 a 1791. Este empezó en Inglaterra y se extendió desde allí a Europa. Comenzó con la evangelización al aire libre. El énfasis de este gran despertar fue la oración sin precedentes. Punta de oración, como decimos nosotros, ocurrieron milagros extraordinarios, ocurrieron milagros, maravillas, prodigios, en fin, el poder de Dios era muy evidente y la gente venía a Jesús por los milagros y por el impacto causado en sus corazones. Hubo un gran clamor en esta ola, en esta segunda ola, por avivamiento. Es decir, eso nos lleva a pensar a nosotros que para que se produzca un avivamiento tenemos que primero pedirlo a través del clamor. Este avivamiento influyó por 3 décadas, llegó a impactar hasta 3 décadas después de que el avivamiento terminara. Uno de los grandes avances en esta época o algo que se logró, fue que se fundaron las sociedades bíblicas americanas. ¿Qué es esto? Esto fue lo que produjo que la Biblia se pudiera interpretar, o se pudiera más bien hacer un translate, como cambiar el idioma de la Biblia originalmente y llevarlo a otros idiomas, entre ellos obviamente el inglés, el español y bueno, todo lo que de allí parte, digamos, sociedades bíblicas. Se dice que caían tocados por el Espíritu Santo de manera grupal, en grupo. Y uno de los grandes artífices de esta segunda ola, fue el famoso predicador Charles Finney. Bueno, también hubo otros exponentes, pero digamos que es como el más recordado. Un tercer despertar de avivamiento sucede en el siglo XIX, 1800. En el año 1830, 1840 se produjo este avivamiento. Ahí ya pasa desde Inglaterra y va a los Estados Unidos y por toda Europa. Un avivamiento muy poderoso del derramamiento del Espíritu Santo. Dios se manifestó con mucho poder, con mucha gloria. Y el poder de Dios cayó sobre esta generación
pero especialmente avivó a la siguiente generación. Y esto es algo, lo vamos a ver más adelante, es algo que el avivamiento tiene esa funcionalidad de avivar las generaciones que vienen, ¿no? Para que el poder de Dios, la unción y el mensaje del evangelio se sigan proclamando. Hubo un avivamiento, lo vamos a ver próximamente, puntual, que no se trabajó en esta área y el avivamiento paró. Entonces, es importante poder sembrar también el mensaje en estas nuevas generaciones. Una cuarta ola, un cuarto gran avivamiento se produce en 1850 a 1900. Fue un avivamiento poderoso en el derramamiento del Espíritu Santo, un avivamiento también de tipo evangelístico. ¿Por qué? Porque de Europa, de Estados Unidos, empieza a progresar, digamos, ese avivamiento, a impactar otras naciones. El avivamiento fue tipo evangelístico. Algunos exponentes de esta ola fueron Jeremy Carpien, John Alexander Dowie, Evan Roberts, ahora lo vamos a ver a Evan Roberts, Esteban Jeffrey, María Woodward Ether, William Booth y Charles Spurgeon, quien también vamos a ver la próxima clase. Bueno, seguimos aquí adelante. La siguiente ola del avivamiento es el quinto gran avivamiento que se produce a comienzos del siglo 1900. Este avivamiento, el producto del evangelismo de la ola anterior, pues el avivamiento llega a lugares como Australia, como Nueva Zelanda, como Gales, como Corea y como Manchuria. No me preguntes dónde queda Manchuria porque tampoco lo sé, pero bueno. El avivamiento evangélico más extendido de todos los tiempos fue este, porque grandes hombres de Dios impactaron al mundo a través de sus ministerios, entre ellos el avivamiento de sanidad de Kansas con Charles Fox Parham, esto lo vamos a ver ahora más adelante, y el avivamiento de la calle Azusa con William Seymour, lo vamos a ver también más adelante, y otros de poderosa convocatoria como Amy Simply McPherson y Catherine Kuhlman. Hay que recordar que este gran avivamiento pues produce un siguiente gran avivamiento que se viene en 1950 a 1990, que es un avivamiento ya de tipo misionero. Y aquí pues habiendo impactado las principales naciones del mundo, entonces se busca llegar, en esta sexta ola, se busca llegar a lugares donde no había llegado nunca el mensaje del evangelio. Entonces se busca llegar a África, a Asia y a América Latina. En ese avivamiento, más o menos fue en los 70, se produjo, sacudió a la iglesia de todo el mundo. Uno de los grandes autores que murió hace unos años, Billy Graham, ¿verdad? Un muy reconocido predicador americano. Dicen que tuvo un gran impacto este hombre a nivel mundial, muchas almas convertidas al Señor. Muy bien. ¿Cómo vamos hasta ahí, iglesia? Bien, Paz. Bien entendido, Paz. Gracias. Perdón si voy rápido, la idea pues es abarcar lo más que se pueda para que esto quede completamente claro. Muy bien, bueno, ahora hablemos de la séptima ola, que es una ola que todavía está, se conoce como avivamiento mundial o avivamiento actual, todavía está en curso. Dios se ha movido mucho con poder y con gloria en los Estados Unidos, en la iglesia Asambleas de Dios en Brownsville. Esto es uno de los avivamientos que vamos a ver en el próximo tema. Por allá en Pensacola, Florida, con el pastor John Kilpatrick, que es de ahí, digamos, nace el avivamiento en las Asambleas de Dios. Esta es considerada como una de las iglesias más avivadas del mundo.
donde la presencia de Dios fue tan fuerte que 4 millones de personas en todo el mundo han venido para estar en este lugar. Cada vez que ocurre un avivamiento sucede eso. Muchas personas de otros lugares del mundo son atraídas. Vienen pastores, vienen maestros, vienen misioneros, salen misioneros también de ese lugar, buscando como que ese avivamiento se traslade también a otras iglesias, ¿verdad? Entonces, el avivamiento realmente sirve para contagiar a todas las iglesias en general. Ahora, vamos, en esta época, en esta ola de avivamiento del siglo XX, pues también tenemos avivamientos como la calle Azusa, como en Chile en 1902, en las Islas Hébridas en 1949, en Almolonga, en Guatemala en 1930, por nombrar algunos, para no dejarlos por fuera. Sin embargo, pues como te dije, vamos a ver en el siguiente tema algunos avivamientos muy sonados que han dejado mucha huella. Tal vez no los vamos a abarcar todos, sino los principales. Este avivamiento también tiene como objetivo, tiene 5 pilares, que la idea era mantener el temor de Dios, la oración y el ayuno, alcanzar nuevas generaciones, cuidar a los nuevos cristianos y cuidar familias, matrimonios y noviazgos, que es donde el enemigo más ataca, ¿verdad? Entonces, en eso se constituye el avivamiento que estamos, en esos 5 pilares. Y lógicamente, pues desde que arrancó este avivamiento hemos visto diferentes países, naciones que están siendo afectadas positivamente, digámoslo así, porque se produce un avivamiento poderoso. Se ha producido en Australia, en Toronto, en Guatemala, en Argentina, por citar algunos, también en México, también en Colombia. Y hay referentes de la talla de Wes Campbell, Alberto Motesi, que es latinoamericano, David John Hichu, Luis Palau, que murió el año inmediatamente anterior, Carlos Anacondia, Claudio Fredson, que es de las asambleas en Argentina, Morris Cerulo, Dante Gebel, que también era de las asambleas, John Kilpatrick, Ralph Mahoney, Cindy Jacobs, una profeta, Victor y Chris Richard, Neil Anderson, Josué Irión, John Bevere, Benny Hinn, que es un famoso apóstol y profeta, Cash Luna, que también lo conocimos en los años 90 por los milagros y todo el poder de Dios en su país, en Guatemala, Joe Rosa, Larry Hill, Sergio Catalini, entre otros, ¿verdad? Solo por mencionar algunos referentes. Ahora quiero introducirte en este nuevo tema y vamos a hablar ya particularmente de aquellos avivamientos que han dejado huella, que podemos ir a la historia, podemos tomar lecciones tanto de cosas buenas que sucedieron como de cosas malas que sucedieron en ese entonces. Quiero empezar por el primer avivamiento, que es el avivamiento de Rochester, así se llama Rochester. Empezó por allá en 1830. Este fue uno de los grandes, te digo, grandes avivamientos en Estados Unidos. El más importante fue en el año 1830 en la ciudad de Nueva York. Se dice en algunos libros, encontré que se produjeron 100,000 conversiones, 100,000 salvaciones de personas, pero he encontrado otros que hablan de hasta 500,000. Entonces, fue de gran impacto. Allí vemos este personaje porque es el precursor de este avivamiento, fue Charles Finney, que fue muy respaldado por el Espíritu Santo. Fue el apóstol, así se le conoció, el apóstol de los avivamientos, a Charles Finney. Él no tuvo teología, fue un hombre que no fue a estudiar, nunca tuvo enseñanza sobre Dios, ¿sí? Pero fue una persona que era abogado y le gustó mucho la parte de derecho, y a través de esa carrera
él se interesa por estudiar la Biblia. Quiero decirte que este hombre fue uno de los precursores de la Constitución de los Estados Unidos. Así que imagínate la Constitución de los Estados Unidos, toda lo impregnado que está de la palabra de Dios. Por eso es una nación muy bendecida. No sé en México, pero aquí en Colombia también se basaron en la Constitución de los Estados Unidos. Es como una copia casi que fiel de los Estados Unidos, de la Constitución. De manera que pues también hay bendición en eso para nuestras naciones. Este hombre enfatizó mucho en la parte de santidad y en el temor de Dios. Ahora, te voy a contar algo así que no está allí en la diapositiva. Dos situaciones que pasaron alrededor de la vida de Charles Finney. Resulta que Charles Finney tuvo una mano derecha que no salía en público para nada. O sea, este hombre Charles Finney se ganó todos los méritos de ese avivamiento, fue el personaje, digamos, más reconocido de ese avivamiento, pero lo que muchos no sabían es que había un hermano, ni siquiera era ni apóstol, ni profeta, ni maestro, ni pastor. El hombre era un hermano, era un anciano, el cual oraba, era la mano derecha y oraba todo el tiempo por el avivamiento que se presentara allí en Nueva York. Era la mano derecha de Finney, ese hombre, el padre Nash, le decían, el padre Nash. Ese padre Nash fue un hombre que oraba hasta enfermarse. Imagínate pues lo que hacía. Y podemos ver que cuando este hombre muere, el padre Nash muere en 1832, es justo ahí donde termina el avivamiento. ¿Sí? O sea que fue un avivamiento, es un tiempo muy corto, pero de gran impacto, de gran resultado, por eso se conoce como un avivamiento que ha dejado huella. Esto nos lleva a nosotros a pensar que la oración, sin duda alguna, es lo más importante. Como iglesia, nosotros necesitamos tener personas, hermanos, esas guerreras, esos hombres de Dios que estén intercediendo, que estén orando por avivamientos. Así que anotémoslo ahí, Iglesia Roca. Vamos a empezar a orar por avivamiento para la iglesia. Ahora, otro detalle que quiero contarte acerca de la vida de Charles Finney es que él tuvo la oportunidad de estudiar. Él no quiso estudiar por el orgullo. Él no quiso estudiar porque era un hombre que le hacía falta humildad. En una ocasión el pastor George Gale se aproximó a él y lo invitó al instituto bíblico que era de él, imagínate. Y este hombre no quiso porque el orgullo no lo dejaba recibir. Y así vemos las personas, cuando hay orgullo, no pueden recibir más, no se estancan porque no tienen la actitud de ser enseñables. Son aquellas personas que creen que lo saben todo. Ahora, no quiero desmeritar el avivamiento de Charles Finney, porque fue un hombre usado también por el Espíritu, y el Espíritu lo guió, pero también necesitamos tener esa actitud de humildad, y él no lo quiso hacer. Así que este hombre prefirió irse, dice que se fue a su oficina, se encerró y él dijo, yo hasta que el Espíritu Santo no me hable o no pueda recibir a Dios, porque en ese tiempo se creía que recibir a Dios era recibir el don de lenguas, ¿no? El bautizo del Espíritu Santo que llamamos. Entonces él no lo había recibido y un día se metió en su, ¿cómo se llama esto? En la oficina de abogado de él, donde atendía a la gente, y empezó a orar y por horas el hombre oró en lenguas y recibió el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, quiero contarte que una frase que es de Charles Finney es esta: el individuo que se arrepiente verdaderamente no solo ve el pecado detestable y ruin significa merecedor de aborrecimiento, sino que realmente lo aborrece y lo odia en su corazón.
Eso es lo que tiene que pasar con el pecado en nuestras vidas, que lo aborrezcamos en nuestro corazón. Ahora, Charles Finney era una persona que predicaba así, muy fuerte, muy duro. Una frase que él usaba en sus predicaciones era decirle a la gente, si no haces una confesión pública de Jesús hoy, entonces te vas para el infierno. Así que te doy la oportunidad de que te pongas de pie y recibas al Señor Jesús como Señor y Salvador. Y muchas personas venían con cierto temor por todo lo que Charles Finney predicaba. Él decía, hay un cielo y hay un infierno. Y si no recibes a Cristo, te vas para el infierno. Entonces, a mí debe de dolerme y pues yo voy a obedecer y voy a predicar sobre esto, ¿verdad? Sobre el infierno. Bueno, era una persona que adicionalmente sabía griego, hebreo, latín. ¿Sí? Fue una persona que escribió libros. Él escribió el libro Teología Sistemática, Principios de Santidad y los Verdaderos Santos. Algunas personas llegaban a decir que él tenía pacto con el diablo, debido a todo lo mismo que le dijeron a Jesús, ¿no? Que el poder venía de Satanás, porque era una persona de mucho respaldo del Espíritu Santo. 85%, este es un dato muy bueno, 85% de las personas que predicaban, que él les predicaba, permanecían fieles hasta el último día de sus vidas. No es como ahora que hay una deserción tremenda, ¿verdad? Este hombre lo que nos dice es que, lo que nos quiere decir esta frase es que tal vez era una persona que cuidaba mucho a las ovejas, a las personas. Hablemos de algunas fortalezas de este varón. La oración es el secreto del avivamiento, como lo vimos con el padre Nash. Una vida de oración por horas tenía este hombre. Y también hacían cultos de oración, no solamente de alabanza o de doctrina, sino también de oración. Como decía el Señor Jesucristo, mi casa es llamada casa de oración. Él ayunaba continuamente, era una persona que todo el tiempo ayunaba y pasaba días allá en lo secreto ayunando. Era una persona que se esforzaba también por enseñar a la luz de la palabra lo que Dios le iba revelando. Ahora, algunos de los temas que este hombre tenía en sus prédicas era propiciación de Jesucristo, su divinidad, su misión divina, su vida perfecta, su muerte vicaria, su resurrección, el arrepentimiento, la fe y la justificación por la fe. Desde allí vemos las famosas doctrinas, ¿verdad? Que abarcan todo el cristianismo. Pues este señor ya empezaba en ese tiempo a tenerlas muy claras y tenía un celo evangelístico. Era una persona que podía predicar por mucho tiempo, que sus cultos duraban horas, que predicaba sin notas, no le gustaba llevar notas porque todo era dado por el Espíritu Santo. Finalmente él muere a los 82 años de edad. Hablemos un poco de las debilidades de este hombre, porque de allí también aprendemos. Era una persona que no escuchaba, que no aceptaba correcciones, de manera que se quedó en solitario. Como dije, un pastor lo invitó a su instituto de teología y él prefirió no ir, se quedó solo. Rechazó también la soberanía de Dios sobre la responsabilidad del hombre. Creía que no había nueva naturaleza, sino que pensaba que era la decisión firme de no volver a pecar, ¿sí? Entonces, mira que a veces tenían unos temas que no los tenía muy claros. Era una persona, una debilidad de él, era que en las prédicas, en las reuniones, elevaba mucho la emoción para que hubiera más convertidos. Entonces, eso es lo que hace levantar el alma en lugar de levantar el espíritu. Predicaba por largas horas hasta el cansancio, es algo que no se debe de hacer, iglesia. Hay la necesidad en este tiempo y yo creo que en todos los tiempos ha aplicado esto de pasar un mensaje eficaz, un mensaje que tenga el tiempo perfecto para que la gente pueda
llevarlo en su mente y bajarlo a su corazón para hacerlo práctico, ¿verdad? Para que eso que aprendió o eso que Dios le mostró, lo pueda cada uno aplicar en su corazón. Hay un promedio, lo que dicen, digamos, es que hay un promedio para saber cuánto tiempo predicar en la iglesia, y es que se tome como el modelo, el promedio de personas que asisten a la iglesia. Supongamos si es un modelo de 40 años, entonces 40 minutos, un minuto por cada año. Si es una iglesia de jóvenes, digamos 25, entonces hay que predicar por 25 minutos. Esa es la manera como de lograr que la persona se pueda llevar el mensaje y sea un mensaje eficaz. Obviamente sin dejar de lado también lo que el Espíritu Santo interviene y habla con su voz al que está recibiendo el mensaje. Otra debilidad de Finney era la falta de preparación. Como decimos, iba sin argumentos, iba así como un poquito suelto, no llevaba Biblia, no llevaba notas, era demasiado orgulloso y era poco humilde. Ahora hablemos de las enseñanzas que nos deja este avivamiento de Rochester para nosotros como iglesia. Y es que Dios usa vasijas imperfectas. Y Charles Finney era uno de ellos, era un hombre imperfecto. ¿Sí? Tenía sus cosas, tenía sus inconvenientes, como casi todos los pastores, ¿verdad? Siempre tienen cosas buenas, pero pues hay detalles, hay cosas que nos hacen seres imperfectos. Estar bien con Dios, según la Biblia, y no por las obras. Eso es algo que debemos tenerlo muy claro nosotros. También que los fracasos del hombre no impiden que Dios los use. Por eso vemos todavía predicadores que Dios usa, que aunque se han fracasado, se han equivocado fuertemente, pues Dios los puede seguir usando, porque Dios trabaja de maneras que el hombre no entiende o no conoce. ¿Sí? Y Dios es el único patrón, digámoslo así, que permite que sus siervos sigan trabajando cuando ya hace rato los despidió. ¿Sí? Esa frase me la dijeron alguna vez y se me quedó en la cabeza. Otra enseñanza de este avivamiento es que la teología es muy importante. ¿Por qué? Porque nuestra teología determina nuestra práctica. Si no tenemos teología, entonces no vamos a hacer lo que escuchamos. Pero si tú te determinas a tener tu creencia, lo que tú crees, entonces ya tú lo vas a practicar en lo que tú crees. Lo que tú crees es lo que tú haces. Ahí dice muy claro. El orgullo te lleva a la soledad. Por eso necesitamos ser seres enseñables. No creer que nos las sabemos todo, ni como maestros. A veces como pastor también hay preguntas difíciles que nos hacen las ovejas. O ustedes como hermanos hay preguntas difíciles que le hacen los que quieren confrontarte en la fe, ¿verdad? O los que quieren conocer más de Dios y a veces no sabemos. Lo que podemos responder es, pues lo que yo no sé, yo voy a estudiar y te lo digo luego, ¿verdad? Como para no quedar mal. Pero siempre tener una actitud de que nosotros no lo sabemos todas, ¿sí? Hay un versículo, si me permiten un segundo, lo busco acá en un momentico, creo que es Deuteronomio 29, 29. Un segundo. Dice, sí, es 29, 29. Dice todas las palabras de esta ley. Entonces, Se está cortando un poco, mi paz. entonces allí estamos viendo, iglesia, amigos, bueno, se cayó el internet. ¿Escucha? ¿Aló? Se está ¿Escucha? cortando un poquito. Hola, hola. Parece que es
que son los recursos de este. Bueno, perfecto. Bueno, vamos entonces a cerrar aquí este tema. Ninguna palabra, ninguna relación de la palabra inclusiva para cada uno, sino que tiene que confrontarse con palabras. No sé si ahí se escucha un poco más claro. Ya, Hola. ya se escucha mejor. ¿Me escuchan, iglesia? Perfecto. Sí. Bueno, muy Sí, bien, pastor. vamos. Muchas gracias. Vamos al segundo avivamiento que ha dejado huella, es el avivamiento de Gales. Este ocurrió en 1904. Se dice que fueron 100,000 personas convertidas en un periodo de 9 meses. Como te digo, estos avivamientos que dejan huella son realmente cortos, pero con unos resultados tremendos. Este avivamiento lo lideró Evan Roberts, que era un joven, tenía 26 años, una persona que desde la universidad entró a un grupo de oración y nunca faltó una clase de una reunión toda su vida, porque era muy de oración. Fue un hombre demasiado escogido por el Espíritu Santo para hacer la bendición para Gales. El énfasis en la cruz de Cristo y en la salvación de los perdidos. Bueno, cantaban en esa época de ese avivamiento, cantaban cánticos e himnos y salmos en lenguas. Imagínate pues el avivamiento tan bonito. Se destacó porque había muchísima oración. A este personaje le gustaba leer y estudiar mucho la Biblia, de manera que él recitaba los versículos de memoria. También era un predicador que no usaba la Biblia en sus predicaciones, algo que puede ser también fallarte por la memoria, ¿cierto? Bueno, por muchas cosas. Es conocido como el hombre que conocía el Espíritu Santo. Imagínate el avivamiento de este hombre. Dentro de los temas que él enseñaba estaba las siguientes enseñanzas. Si se hizo un mal a alguien, usted debe confesar el pecado y debe resarcir los daños que pudiste haber ocasionado. También otro tema es, deben despojarse de los hábitos dudosos, de los hábitos que causan duda, es decir, tener arrepentimiento y tener santidad. Tienen que obedecer rápidamente lo que el Espíritu Santo les haya estado hablando. Eso nos habla de obediencia y de sometimiento a la palabra de Dios. Deben de hacer una confesión pública de Jesucristo, es decir, hablar o predicar de Jesús, dar testimonio acerca de Jesús. Esto es lo que nos enseñaba este hombre Evan Roberts, el joven. Ahora, ¿cuál es la enseñanza que nos da? Que bueno, que debemos de predicar de lo que Jesús hizo. Yo quiero mostrarte un versículo, Mateo 9:35, dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Es decir, que Jesús, su ministerio se enfocaba en 3 cosas: enseñando, predicando y sanando. Enseñando, predicando y sanando. Esto era lo que hacía también Evan Roberts. Hablaba de lo que Jesús hacía. El avivamiento de Gales también ellos se enfocaron mucho en las cosas sobrenaturales, en los milagros, en los prodigios, en las maravillas, y cometieron un error. Se les olvidó la palabra. De hecho, este joven no llevaba la Biblia. El avivamiento de Gales se acaba cuando Roberts va a un lugar de reposo. Además, no se encargaron de enseñar nada a las nuevas
generaciones. Entonces, eso es un grave error porque entonces no se dejó un legado y no se encargaron de transmitir el legado a las nuevas generaciones. De manera que eso es lo que, por eso se hacen los avivamientos, para que las nuevas generaciones también sean levantadas, ¿verdad? También para que continúe predicándose la palabra en todo el mundo. Vamos a hablar de este avivamiento. Permíteme, yo miro la hora. Bueno, vamos bien de tiempo. Ese avivamiento de la calle Azusa, muy conocido, es tal vez de los más conocidos. Este fue no en Nueva York, sino en el otro lado, en el polo opuesto, en Los Ángeles. Se habla de 216,000 personas convertidas. Allí vemos la imagen realmente de lo que ocurrió en esa época. Ese fue el local, digámoslo así, el edificio donde se produjo este avivamiento. Fue en el año 1906 hasta 1912. Este avivamiento fue liderado por William Seymour. William Seymour era un negro, él era pobre, era tuerto, y además de eso, pues, o sea, en ese tiempo había mucha segregación racial, había mucho, para él había mucho conflicto, ¿verdad? Con las personas de color, y en muchas ocasiones a Seymour le negaban el púlpito por ser un hombre negro. Esta iglesia que se formó luego del avivamiento en la calle Azusa, esta iglesia en su mayoría eran blancos. Habían negros, pero había más blancos que negros. Imagínate el poder del Espíritu Santo venciendo clases sociales y venciendo ese tipo de rudimentos humanos, ¿verdad? Todas las personas, esto nos enseña que todas las personas que inician un avivamiento siempre las han atacado. ¿Por qué? Porque sabemos que ese es el plan del enemigo, levantarse en contra de las obras que Dios hace. Ahora, quiero decirte que este hombre, quiero darte un versículo, Josué 1:5. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esto es lo que Dios nos da para cuando tengamos esa persecución, para cuando nos sintamos que no avanzamos, que la gente nos abandona o nos hace un lado, o aquellos pastores que salen de iglesias porque por órdenes de directivas de pronto sacan personas o siervos de Dios injustamente. Todos nosotros debemos entender que el avivamiento va a producir un problema de qué, de ataque, ¿no? Que nos van a atacar. Entonces, este es el versículo para nosotros si nos hemos sentido en esa posición. Hay una historia que habla de que es una historia muy, la utilizamos mucho para predicar, pero yo no sabía que era la historia de este hombre, era la historia real. Y resulta que él una vez, un día, no lo dejaron entrar a predicar. A ver, yo te explico. Él fue llamado desde su tierra, no recuerdo dónde era él, a Los Ángeles para apoyar una iglesia. Él llegó a esa iglesia, creo que era una iglesia nazarena, y el hombre predicó algo sobre lo que Dios le había dado a él, y esa doctrina iba contraria a los pastores que lo habían invitado a esa iglesia. De manera que a él no lo volvieron a llamar, de hecho lo sacaron, no lo dejaban entrar. Entonces un día el hombre quería predicar, no lo dejaron entrar, así que se fue a un parque a llorar, un parque que había ahí cerca de esa iglesia, y estaba llorando
y le preguntó al Señor, Dios, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué no me dejaron entrar? Y Dios le responde a él, a mí tampoco. Entonces, a veces sucede eso, ¿verdad? A veces nosotros necesitamos entender que Dios se mueve en ciertos lugares, se mueve a su manera. Y bueno, cuando esta persona fue ungida por el Señor, una persona que no hablaba en lenguas, pero que en un momento el Espíritu Santo le dio este beneficio y este hombre empezó a predicar, era un hombre que predicaba durísimo. Allí donde te mostré esta imagen, en esta iglesia cabían 400 personas, pero se decía que se agolpaban afuera, se hacían miles de personas. El hombre no tenía sonido, tenía muy buena voz, era una persona que predicaba los gritos prácticamente y desde afuera lo escuchaban con total elocuencia. De manera que este hombre, por Dios, a su vez, se dice que Charles Parham era el maestro de esa misma iglesia, era el padre teológico del negrito de Seymour, pero más adelante con el tiempo, cuando ellos dos se conocieron y él empezó a ir al seminario, a las enseñanzas de Parham, de Charles Parham, él empieza a tener una amistad, luego él lo llama a la calle Azusa, aunque ya había pasado el avivamiento. Con el tiempo Charles Parham empezó a predicar allí en esa iglesia porque Seymour empezó a salir, empezó a hacer otras cosas. Entonces Charles Parham empieza a predicar allí unos años más tarde, pero empiezan a tener una diferencia doctrinal. Cuando Charles Parham llega, era un hombre más de la palabra, pero empieza a haber un desorden, empieza a haber un caos, empieza a haber el derramamiento del espíritu de una manera que no tenía orden, y entonces él empieza a hacer sus cosas, empieza a hablar mal de Seymour, y por esa diferencia el avivamiento termina, ¿sí? Lo que nos lleva a nosotros a pensar de que hay que estar en unidad para que el avivamiento siga. Cuando Seymour, otra experiencia que te cuento es que cuando Seymour llega, sale de una iglesia antes del avivamiento, cómo empezó todo, y es que él sale de esa iglesia nazarena y él quería predicar, su anhelo era predicar, y él decía, Dios, pero tú me has mandado aquí a Los Ángeles con un propósito. Déjame decirte que Ángeles está empezando a volverse una metrópolis, había gente de muchos lugares del mundo, esa ciudad crecía 15% cada año en personas y en bienes, en casas, en todo. Entonces él llega justo para ese apogeo de esa ciudad, entonces él sabe que hay un propósito allí, pero él no sabía cómo iba a ser. Resulta que paralelamente habían dos personas, se cree que son dos señoras de edad que estaban orando, que venían orando 5 horas diarias durante 2 años en una casita. Y en algún momento Seymour es llevado por el Espíritu Santo a esa casa y se dice que cuando él llegó, él dijo, yo soy el predicador que ustedes están buscando. Y en verdad ellos habían estado orando por un predicador durante 5 horas diarias durante 2 años. Mucha gente que pasaba por esa casa cuando llega Seymour, entonces empiezan a ver que a veces salía fuego de esa casa. Y entonces llamaban a los bomberos, imagínate el avivamiento como comenzó, tan bonito, y llamaban a los bomberos porque decían, esa casa está en llamas. Entonces, muchas veces eran llamadas, falsas llamadas, ¿no? De bomberos y no pasaba nada, simplemente había un grupo de personas orando y predicando la palabra de Dios. Rápidamente esto empieza a conocerse en los periódicos, empieza la gente a ir a esa pequeña casa, ellos tuvieron rápidamente que abandonar y ahí es cuando consiguen ese local en la calle Azusa y empieza todo ese avivamiento en la calle número 312 de Azusa.
Como te decía, no cabía más de 400 personas, pero siempre había gente a las afueras. La gente de afuera sentía olas de calor que salían de adentro. Ese lugar había sido también un lugar de caballos, algo así. Entonces tenía un olor que había estado por años ahí, un olor a maluco, pero aún así la gente buscaba de Dios, no le importaba ni el lugar. Muchas personas fueron sanadas en ese lugar. Se dice que miles de muletas y de sillas abandonadas en ese lugar porque la gente iba y se sanaban. Este fue el movimiento que empezó con el movimiento más grande de los pentecostales. De allí empezó las asambleas de Dios también. Ese movimiento pentecostal que hoy reúne 500 millones de personas que oran en lengua. Entonces de allí salieron misioneros, muchas personas iban y de allí sacaron misioneros a otros lugares, a otras naciones. Y bueno, allí estaba lo de Parham, que Charles Parham llega, ve mucho desorden, entonces él empezó a cambiar cosas. Un día clasificó, puso los negros a un lado y los blancos al otro. Luego puso en otro culto hombres a un lado, mujeres al otro. Y entonces cuando volvió Seymour, se había dado cuenta de lo que él había predicado, de lo que estaba haciendo. Entonces él le cerró la puerta para que en el siguiente culto no entrara. Y empieza una pelea, una diferencia entre Parham y Seymour. Y entonces Parham empieza a hablar mal de Seymour, lo que causa una murmuración dentro de la iglesia. Y también otro aspecto que te quería contar, Seymour era un hombre soltero, pero luego se casa. Y cuando él se casa, muchas mujeres abandonaron la iglesia. Entonces, eso quiere decir que las mujeres pues iban por un hombre como tal. Ahí vemos en la imagen a Seymour y a Parham, Charles Parham. ¿Cuál es el aprendizaje que nos deja este grande avivamiento? Que la división o las diferencias terminan, acaban y matan el avivamiento rápidamente. También aprendemos que la motivación de las ovejas debe ser estar en Jesús. Ese es el centro de las ovejas, Jesús, y no el pastor. Por eso como pastores, sí, Dios nos usa, sí, contamos nuestras experiencias, ayudamos a las personas a ganar más fe, ayudamos a las personas a que reciban más de Cristo, pero en algún momento nosotros nos salimos de la prédica y colocamos en el centro de la prédica a Jesús, para que nosotros no seamos enaltecidos, sino Jesús. Jesús es el que merece la gloria. Jesús es el centro del avivamiento, es el que lo produce. El evangelio, otra enseñanza, el evangelio debe ser el mismo. El evangelio no puede cambiar y habían diferentes doctrinas de Parham, de Seymour, que causaron ese problema. Lo único que debe haber cambio no es en la gente, perdón, no es en el evangelio, en el mensaje, sino en la gente. La gente sí es la que debe de cambiar. Debemos también permanecer humildes. Debemos también ser abiertos a la palabra, ser enseñables. Y debemos como pastores también proteger al rebaño siempre con la palabra de Dios, siempre predicando lo que está en la palabra de Dios. Es la mejor manera de nosotros cuidar el rebaño. Amén. Y bueno, abrimos este espacio, hemos llegado al final y abrimos este espacio para preguntas, para comentarios. Permítanme, dejo de compartir. Muy bien. Pueden abrir sus micrófonos, iglesia. Si tienen preguntas, comentarios, inquietudes. Adelante, hermana Silvia. Buenas noches, amados pastores. Buenas noches, hermanos. Bueno, yo aquí estoy un poco confundida con este apóstol que dice usted, en donde dice que, a ver si me entiende, porque lo escribo rápido,
dice, en donde tenía debilidades y no aceptaba, no aceptaba corrección, ni siquiera la soberanía de Dios. Yo ahí estoy confundida porque dice la palabra de Dios que al soberbio lo ve de lejos. Entonces, yo ahí como que siento que no pudo haber avivamiento para mí, con todo respeto. ¿Por qué? Porque si la misma palabra dice que al soberbio lo ve de lejos el Señor, no podría subir, no podría tener un avivamiento de Dios. Sí, porque entonces ahí es como, por ejemplo, un ejemplo. Yo no me voy a someter, yo no voy a someterme a lo que digan mis pastores, sino a lo que yo diga. Ahí como que ya ¿cómo le puedo decir? Pues sí, apartándome de mis Contradicción. pastores, haciendo lo que yo quiera. Entonces no me estoy sometiendo ni a la humildad, ni a ni a obedecer, ni a nada de eso, mucho menos a Dios. Digo, para Dios, para mí es un temor grandísimo el rechazar la soberanía de Dios. Ahí sí como que no me viene a la cabeza, pues, pastor. Entonces, no sé si estoy bien, estoy mal, pero para mí no es de Dios. Sí, hermana, mira, te explico mejor esa parte. Lo que tú dices tienes toda la razón, ¿cierto? Debemos de aceptar la soberanía de Dios en todas nuestras áreas de nuestra vida. Él tiene poder y tiene dominio sobre cada una de nuestras áreas. Entonces, lo que te voy a explicar es lo que está allí escrito, y es que era un hombre, te voy a explicar de otra manera, era un hombre que de pronto doctrinalmente tenía más la tendencia a decir el cambio viene por la voluntad del hombre más que por la soberanía de Dios. Por eso dice ahí abajo que él no creía en la nueva naturaleza. O sea, él creía que Dios era la base de todo, pero que el hombre podía cambiar por sí mismo, en su propia voluntad. Más o menos como para hacerte un ejemplo, es por decir algo las personas que fuman. Entonces, si son cristianos y fuman, entonces decir que puedan cambiar absolutamente su vicio por voluntad, ¿sí? Hemos conocido personas que fuman, que tuvieron voluntad y dejaron de fumar, y hemos tenido también personas que no han podido, ¿cierto? Ni siquiera con su voluntad. Entonces, digamos, lo que quiere decir exactamente es eso, es como que el cambio depende más de mí que de Dios. Eso era una de las teologías de este varón, y por eso es una debilidad, por eso está colocada como una de las debilidades de él, ¿sí? Sabemos que las cosas son nuevas y que las viejas pasaron, ¿cierto? Eso nos habla de un cambio de naturaleza, un cambio de hombre, un cambio del corazón. Entonces, sí, hermana, esa es como la apreciación a tu pregunta. ¿Sí quedó claro? Gracias. Amén, amén. Gracias, gracias, quedó claro. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta que levante su mano? Adelante. Sé que es mucha información y para eso les pedimos su cuaderno y su lápiz para estar apuntando. ¿Algún otro comentario? Ok, creo que todo claro ahorita, mi paz. Es muy buena toda esta parte histórica, nos ayuda muchísimo a entender hacia dónde vamos, que yo que creo es lo que vamos a estar tocando la siguiente semana. Son temas muy extensos y se tratan de reducir al máximo para sacar lo mejor de la carnita. Entonces, por eso es que de repente vemos muchísima información en las láminas, pero se está tratando de reducir los temas para poder tener lo más importante de cada uno de ellos. Y de verdad que es un esfuerzo, gracias Paz, porque sí es un esfuerzo muy grande el poder sacar lo más básico, lo más importante, por llamarlo de alguna manera. Entonces, ¿ya no tienen alguna duda, algún otro comentario? Te digo, Paz, que realmente, pues,
todo lo que se trate de historia, de personajes, de biografías, pues requiere mucho trabajo, ¿verdad? Y es algo extenso. Te quiero decir que eh, pues es mucha la información, pero digamos que lo que extraje es poco. Y pareciera mucho, ¿verdad? Pero es muy poco. Así es. Contar historias, traté de sacar, digamos, lo que más nos aporta como iglesia, lo que más nos sirve para producir avivamiento. Entonces, es un trabajo de verdad muy valioso de saber de dónde venimos, de dónde viene el avivamiento, cómo ha sucedido durante los años, poder ver cosas que lo frenan, cosas que de verdad son indispensables para tener avivamiento. Y bueno, lo que queda faltando es el avivamiento mundial, eso es lo que nos está faltando. Eh, Ahí vienen, vamos a hablar ya de personas, no tanto de avivamiento, sino de personas. Vamos a hablar de John Wesley, de Charles Spurgeon, que incluso uno puede encontrar prédicas de estos varones en YouTube, de Wayne Moody, de Smith Wigglesworth, de Jonathan Edwards y de Billy Sunday. Digamos que son como las personas más importantes en la parte de avivamiento, y finalmente vamos a tener unas conclusiones como para irnos proyectando para la cuarta clase. Amén, amén. Sí, amén. Así es. Levantó la mano Juan. Juan, por favor, hijo, adelante. Hola, hola, buenas noches, Paz. Vale, hijo, bendiciones. Bueno, pues yo lo que entendí ahorita es de que pues todos somos seres humanos y que Dios usa a cualquier persona para traer, ahora sí que rescatar a muchos hermanos, ¿no? No importa realmente tus debilidades, sino lo que haces, ¿no? Este señor que dices tenía muchas cosas particulares, pero a través de todo lo que hizo, se convirtieron cientos de personas, como tú dijiste hace rato, fueron sanadas, demasiadas. Las letras y las sillas se quedaban ahí, ¿sí? Aunque él tenía su propia ideología o sus propios pensamientos, ¿sale? Pero lo importante es que a través de él, cientos de personas se convirtieron, la semilla fue sembrada, ¿sí? Y de ahí se fue esparciendo por todo el mundo. Eso fue lo importante de todo esto. Entonces, me queda muy claro que todos somos seres humanos, que tenemos errores, pero lo que importa es el proceso, ¿no? Todo lo que llevó a cabo, lo que se fue difundiendo, las bendiciones que llegaron a muchas familias, a muchas casas, y creo que hasta la fecha ahorita debe de haber algo ahí que todavía sigue resurgiendo, ¿no? Desde aquel entonces. Como tú dices, ¿no? Salieron muchos pastores que se fueron a diferentes partes del mundo a compartir la palabra. Entonces, yo creo que Dios no ve eso. Dice su palabra que nuestros pensamientos no son los suyos, ni nuestros caminos son sus caminos. Entonces, para que lo podamos entender a Él, yo creo que necesitamos meternos más en la palabra para poder llegar a comprender, aunque sea un poquito, ¿no? De lo que Él percibe y ve más allá que nosotros podemos alcanzar a ver. Eso fue lo que entendí, Paz. Gracias. Así es, hermanos. Juan Carlos, Dios le bendiga. Sí, ese es es eso, es llegar a extender el reino de los cielos, llegar a ser partícipes de ese reino, teniendo como el amor por las almas, ¿verdad? Dejar las cosas como humanos que tenemos, algunas cosas que nos restan, como el orgullo, como la soberbia, como la altivez, como creernos las saber todas, y más bien empezar a trabajar en unidad con la iglesia,
porque de un avivamiento se producen milagros, se producen sanidades, se producen nuevas conversiones. Entonces es eso, es llegar al amor, finalmente es colocar a Cristo en el centro del avivamiento para llegar al amor que Cristo nos enseñó. Amar primero a Dios con todo nuestro corazón y también, segundo, amar a las almas, amar a los hermanos, como dices tú, llevar a impartir, compartir el evangelio. Entonces, me parece muy bien lo que aportaste. Gracias, Paz, que tenga buena noche. Amén. Amén. Gracias. Julia, adelante, hija. Buenas noches, pues yo le quiero agradecer, pastor, por esta gran enseñanza. Fue de gran bendición. Le agradezco pues sí, de que nos haya mostrado todo esto que yo realmente pues yo no lo sabía. Yo nada más mi única opinión es de que pues sí es amar a Dios con todo nuestro corazón, aprender de él y ahora sí que pues él así puede utilizar a las personas más viles y despreciadas, él utiliza a quien él quiera, ¿no? Y como él quiere. Entonces, pues estamos en sus manos y aprendiendo y le agradezco grandemente, Pastor James, muchas gracias, muchas bendiciones. Esto fue de gran bendición, de verdad. Para mí, yo no lo conocía, esta enseñanza. Muchas gracias. Con mucho gusto, hermano. Que Dios te bendiga grandemente y bueno, sí, es un aprendizaje para todos. Así es, estamos creciendo como iglesia y lo importante es poder conocer todo esto que nos ayuda a nosotros a entender de dónde, cuál es la raíz de donde venimos nosotros. Entendemos que es la iglesia primitiva, pero también sabemos que hay muchos hombres que caminaron después de los apóstoles y que provocaron todos estos avivamientos. Así que qué bueno seguir aprendiendo. Muchas gracias. Eli, adelante, hija, porfa. Buenas noches, pastores. Pues creo que estoy igual que mi hermana Julie. Yo, a pesar de que llevo un tiempo en la palabra, yo pensé que nada más estaba o no me había enfocado cuando fue lo del Pentecostés, cuando hablaron lenguas. Y ahorita lo que usted nos está trayendo, pastor, es que hubo muchos varones que se levantaron y buscaron un avivamiento. Dios se los permitió y los usó, como dicen nuestros hermanos. Y ahorita creo que Dios es lo que está buscando, que venga un avivamiento en México grande. Y creo que nosotros vamos a ser parte de ese avivamiento porque está hablando por medio de usted, Pastor James. Muchísimas gracias porque esta información fue muy, muy rápida, pero sí muy fue directo. ¿Quiénes fueron? ¿Qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Y todo también lo que recibieron ellos. La enseñanza viene tremenda, gracias, Pastor James, y creo que sí somos parte de ese avivamiento que viene. Vamos a trabajar en oración y seguir creyendo que todo se lo debemos al Padre, no somos nosotros. Nosotros solamente somos instrumentos en las manos del Señor. Y Él nos va a usar si tenemos corazones dispuestos para hacerlo. Gracias, muy buenas noches. Amén, muchas gracias, hermano. Que Dios te bendiga. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Gracias, Eli. Gracias, hija. Ok. Pues creo que quedó todo claro. Voy a detener la grabación